En nuestro primer episodio sobre la unción de enfermos hablamos un poco sobre qué era este sacramento, cómo se recibe y cómo es ese ritual de ese sacramento, las gracias y los frutos. Y nos quedamos hablando también que se puede recibir la indulgencia in articulo mortis. Entre todo esto y tal vez las experiencias que ha tenido, padre, que ya nos comentará solo, ¿qué no es o qué errores solemos cometer nosotros sobre el tema de la unción de enfermos? ¿Qué no es? Y tal vez ahí sí nos puede compartir un par de experiencias. Vamos a ver. El sacramento es, precisamente por el hecho de ser sacramento, lo tienen que recibir los católicos. Y generalmente, pues, hay gente de muy buena voluntad que no profesan la fe católica o que, aquí entra un tema de la experiencia, es decir, hay muchas personas que han dejado la Iglesia Católica por años, 20, 50, puedo contar el caso de mi abuela. Mi abuela se fue a Estados Unidos, vivió 50 años en Estados Unidos, allá profesó la fe evangélica, se casó otra vez, murió su esposo, su segundo esposo, y ya cuando tenía 86 años, mi mamá se la trajo, porque ya la cabeza... Ya estaba solita. Entonces, cuando mi abuela murió hace 3, 4 años, de 94. Wow. Entonces, mi mamá, ella es bautizada católica, o sea, el bautismo no se pierde. Claro. O sea, puede ser profesar otro tipo de religiones, pero no se pierde. Y por lo tanto, mi abuela, que prácticamente no había vivido su fe católica toda su vida, pero al final, entre la demencia senil y todo, claramente yo la saludaba, abuelita, que ya venía. Y usted ya estaba de sacerdote. Entonces, pero poco a poco, cuando se puso mal, mi mamá me dijo, llamé al padre. Y entonces le dio la unción. Bueno. ¿Y la quiso recibir? Sí. Ya cuando más adelante, ya pocas semanas antes de su muerte, efectivamente, incluso estando en el hospital, en esa semana que falleció, llamé a un amigo sacerdote. Oye, ve a atender a mi abuela. Ya le conté un poco la historia, pero la quiso recibir. O sea que al final hay cierta amnesia de la fe que un poco... Pero mientras sea católico la puede recibir. Ahora, no se puede recibir un evangélico, los que no han sido bautizados católicos. Okay. Si ha sido bautizado católico, pero abandonó su fe, sí se puede. O sea, no pasa nada si no tiene los otros sacramentos. De alguna manera, efectivamente. Claro, es católico. Entonces, eso es, ¿qué es? ¿Qué no es? No es una simple bendición. Por eso solo se puede recibir los católicos. Sí, que eso es lo que hacen los hermanos separados. Ellos bendicen. Entonces, vamos a ver, las bendiciones son válidas. Dios, efectivamente, el Espíritu Santo tiene muchos carismas y hay muchas personas que tienen esos dones. Tienen su don, ¿no? Su don de curación o don de sanación y bendición. Ya creo. Ahora, no hay que compararlo, no es lo mismo. O sea, el sacramento son sacramentos de la nueva alianza que Jesucristo instituye y por lo tanto asocia a un signo sacramental, el aceite con las palabras, a que Dios actúe. Es como la Eucaristía, como todos los sacramentos. Tantas gracias. O sea, eso es lo que nos hace diferentes y que bueno, tan deliciosos. Es más que diferentes, lo que nos hace son privilegiados. Exacto, esa es la palabra, privilegiados. Porque efectivamente es una gracia. Dios no se amarra a los sacramentos. Dios actúa en muchas almas de diversas maneras. Ahora, a un fiel católico tenemos ese medio donde podemos recibir una gracia específica. Luego, errores del sacramento. Entonces, lo primero que hablábamos al principio, el miedo. Entonces voy a contar algo que me dio mucha tristeza y que la verdad es que te pone a pensar. Me habían llamado, una señora muy buena, para que atendiera a su papá. Y al final me decía, mire, pero es que mis otros hermanos no quieren porque se va a asustar. Y dije, ¿en qué hospital está? En tal hospital. Bueno, pues trata de arreglar con tus hermanos, pero yo voy a llegar. Entonces llegué, hablé con ella y estaba arriba con los hermanos, con el papá, estaba en el intensivo.
Y al final no quisieron. ¿Quién no quiso? Los hijos, porque tenían miedo que al ver el sacerdote el papá se iba a impresionar y se moría. Ok. ¿Qué pasó? Se murió al día siguiente. ¿Va? Se murió sin recibir el sacramento. sacramento. A veces ese miedo es, hombre, podríamos decir, es un miedo culpable. Sí, porque le estás privando esa... El enfermo la salvación. Dios salva. Bueno, sí, pues, pero sí, el recurso de salvación. El recurso a el empujoncito, pues, o sea. Claro. No, y las gracias que puede recibir, porque bueno, como usted mencionaba, o sea, al final es la voluntad de Dios en el tema si recibe dentro de la gracia o los frutos de ese sacramento, el cuerpo va recuperando su salud, pero digamos que lo que sí recupera es salud del alma, que al final el cuerpo se queda aquí y lo que prevalece por siempre es el alma. Y qué irresponsables podemos ser por ignorancia, falta de conocimiento. Por eso este programa. Exacto. Porque sí, hay que hacer mucha catequesis de este sacramento, porque no hay que perder el miedo. El recibir la gracia para la enfermedad no significa que se vaya a morir, claro, sino que es una manera de acompañar, que Cristo acompaña a los enfermos en esos momentos. Lo hizo mucho en su vida terrenal. Y lo sigue haciendo a través de los sacerdotes. Que eso es algo que es la acción. Los sacramentos son las acciones de Dios que hizo en el mundo, lo sigue realizando a través de. Sí. Luego hay una cosa que decía, muchas veces en la iglesia me saludan muchas personas, gracias, padre, ¿cómo está? Es más, este sábado me pasó igual, que me acercó un señor mayor, usted me fue a atender al hospital. Tenía un aneurisma en la aorta. Yo lo daba por muerto. Imagínese. Sí. Pero ahí está. Y entonces, a veces, por voluntad de Dios, muchas personas recuperan la salud. Eso le iba a decir, padre. O sea, yo estoy segura de que si más católicos acudieran a este sacramento, dentro de la voluntad de Dios, hoy estarían tal vez... Primero Dios, puede ser, ¿no? Puede sanos ser. y vivos. Claro, ¿verdad? Claro, porque todo esto tiene que ver con la fe. Con la Claro, fe. es una apertura de corazón, aceptando. Es de agarrar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así o sea, es. por algo lo puso. Hay que aprovecharlo. ¿Verdad? Yo creo que es algo que hay que aprovechar y hay que perder el miedo. Primero hay que perder el miedo. Luego, pues si es voluntad de Dios, pues el enfermo se recupera. De verdad, me ha tocado muchos casos que uno dice... Cuéntenos otra experiencia así. Otro caso, pero no es tanto, digamos, ahí sí que a veces cuando uno llega a personas que llegan, que de repente yo me recuerdo la primera vez recién venido a Guatemala, recién ordenado prácticamente, llevaba un año o menos. Entonces me pidieron ir, el director de un colegio donde yo era el capellán, fuimos al Roosevelt. Entonces es entrar en la realidad del hospital. ¿Era el Roosevelt o el Ix? Creo que era el Ix, más bien era el Ix. Y entonces iba por una unción al intensivo con su hermano que había tenido un accidente, que estaba muy mal, al poco falleció después. Pero salí con 6. Salía padre, mi hermana, mi mamá... Y volví a entrar. Wow. Y volví a salir. Bendición. Bueno, claro. Sí. Yo iba por 15 minutos, salí con 1 hora y media, ¿verdad? Pero porque efectivamente eso es bueno, porque es gente que se ha animado. Se ha animado. Entonces, lo que quería contar también es, en esos casos que de repente uno le van cayendo, sin que vaya, o que se lo hayan pedido, es que uno dice, mira, pues con lo que decía al principio, esta persona está en una situación irregular, que también uno puede decir, no, es que está en una situación irregular matrimonial, es que no pasa nada. Entonces me tocó atender a una persona, estaba amarillo, tenía mal el hígado, muy mal, y lo atendí. Claramente cuando uno va tocando a las almas, en las miserias, te dice, esta persona sí que necesita. Si no hubiera sido ese momento, a saber qué hubiera sido de él, pero es una persona que sí, pues en esos momentos se abre y se confesó. Sí. Tardó más la confesión que la unción. Qué bendición. Y me fui.
que generalmente no tenemos, algunos sí, ¿verdad? En continuidad, ¿cómo va? Pero simplemente me atendí y al cabo de 3 años o 4, vuelvo a entrar a un hospital y una señora me saluda. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien. Usted atendió a mi hijo. Sí, entonces ya me fue recordando la situación. Tenía esto, sí, sí. Pues fíjese que falleció el día siguiente en la operación. Entonces yo di gracias a Dios porque fue una misericordia de Dios que una persona en los momentos finales tuvo la gracia de arrepentirse. Eso es un alivio para la familia creyente. Claro. Así es. ¿Verdad? Sobre Porque todo, por eso no hay que perder tampoco el miedo, hay que perder el miedo al sacerdote que atiende al enfermo porque la gracia de Dios va actuando. Si pudiera, o sea, uno como católico, conociendo esto que estamos platicando ahorita, ¿así quisiera morir yo? O sea, Yo les voy a de este verdad, programa o sea, ustedes con pidan sí, pidan que me la echen, gracia sí. de morir, que es lo que se llama la gracia de la perseverancia final. Es Ok. decir, Hay que pedirla. hay que pedirla. Gracias. ¿Qué significa Sí. eso? Pues morir en la gracia de Dios. Y a Ay, veces, sí. si uno no la ha tenido, pues hacer un acto de contrición perfecta o pedir un sacerdote. Y, Claro. y morir con los últimos sacramentos. A mí me gusta mucho en las esquelas y siempre que me toca, hoy en mi iglesia hay una misa ahora mismo de cuerpo presente que fue una persona que se fue preparando. En este caso, ¿no? Fue preparando, recibió la unción de enfermo, la Eucaristía con mucha frecuencia. Claro, cuando uno celebra un funeral así, da mucho gusto ir, pues recibió los últimos sacramentos. O sea, es la gracia de la perseverancia final. Así es. Por eso es bueno pedir la gracia de Dios, morir con los sacramentos y a lo que Dios quiera. Padre, y con eso que usted dice, pues usted ha estado en los momentos justos donde tal vez hay personas que dicen, Padre, por favor, venga, pero ha sucedido que hay personas que buscan y buscan un padre, por ejemplo, para recibir este sacramento de unción y no se logra. Es muy Sí. a veces, no le digo que siempre, pero a veces es muy difícil el conseguir un padre para dar esta unción. ¿Por Sí. qué es padre? ¿Por qué cuesta? Usted mencionaba en el programa anterior que no hay todavía ¿cómo se le dice? Una pastoral. Una pastoral de. Vamos a de ver, esto. voy a responder esto empezando con una anécdota. En una Ok. ocasión me fui al centro médico porque a mí me iban a operar. Entonces, Mm. de la rodilla. Entonces andaba deambulando mientras ya me daban ingreso por los pasillos del hospital. Entonces de repente me aborda un señor con saco y corbatas. Yo iba así de sacerdote y me dice, padre, mucho gusto, soy el capellán del hospital. Entonces yo me le quedé viendo. Vamos a ver, ¿tú por qué te andan llamando capellán? Entonces me explicó, yo soy evangélico, soy pastor Ujú. y generalmente llego a las habitaciones del enfermo y pregunto, ¿quieren que rece por el enfermo? O sea, pero esta persona, este pastor, me decía, padre, aquí lo que se hace falta es un sacerdote, porque el 80% de los enfermos que vienen a este hospital son católicos. Y eso me hizo que pensar. Por supuesto que lo he ido hablando con otros sacerdotes, pero tiene razón. No hay. Es una pena y es un tiempo, o sea, si uno dice, ¿cuáles son las razones por las cuales muchas personas católicas abandonan la iglesia católica? Por la falta de atención humana de los sacerdotes. Y entonces, que el párroco no está, o nunca está, o llamen a no sé quién. Entonces, ¿es complicado para el sacerdote? Claro que es complicado, porque tiene que modificar. O sea, uno dice, si le llaman alguna vez, me han llamado a la madrugada. Alguna vez. Generalmente la gente es muy... Pero si uno va, uno hace el tiempo. Hay que hacer el tiempo, porque eso al final la gente lo agradece. Sí. Más el enfermo. Y quizás el enfermo está en coma, ni siquiera supo. Pero la familia es una manera de entender, de transmitir la fe. Y eso, como no hay, ¿quién es el que lo tiene que formar? O sea, tiene que venir desde... Vamos del a ver, arzobispado, ¿no? esto tiene que ser una acción desde la conferencia episcopal. Ok. Es decir, hay dos cosas aquí. La primera es, cada hospital o cerca del hospital tiene que ver la manutención de este sacerdote. O sea, es decir, que sea un sacerdote que atienda
Los hospitales privados. El hospital privado siempre dialogando y dice, muy bien, se le paga un sueldo al sacerdote, para de algo tiene que vivir. Claro. Pero ya solo con que haya uno, por decir una cosa, en la sexta vez, Sí, sí. tiene el centro médico, la Esperanza, el Herrera y el Andy. El único, pero no es que haya, es el pilar que sí hay Entonces, monjitas. sí, pero la no monjita, hay, pero no hay el padres. ministro de la unción de los enfermos solo es el sacerdote. Sí. Sí. Ah, El ok. ministro. Sí. ¿Sí? Claramente Para la aclarar. monjita da la comunión, Reza con uno. reza con uno y Sí, todo, pero pero sí la el papel del sacerdote es clave. Claro. Solo él. Entonces sí hace falta una pastoral donde un capellán esté disponible y que vaya pasando. De acuerdo. Eso es lo primero. Segundo, complicación muy dura es en los hospitales públicos. Los hospitales públicos hay que hacer 1000 cosas para que le dejen entrar. Y a O sea, veces tiene no mucha te traba. dejan entrar. Hay mucha traba. Entonces hay que buscar que el médico, pobre, hay que ponerse en los papeles de la familia. La familia ansía que llegue un sacerdote. Está buscando, al final logra contactar a un sacerdote, que es la primera complicación. La primera prueba, conseguir un sacerdote, que pueda. Segunda prueba, que le dejen entrar. Para eso tiene que llamar el médico tiene que autorizar, cuando llegue el sacerdote lo hacen esperar, y si el policía es medio que no te gustan los Sí. sacerdotes, A mí me pasó, ahí le voy a contar después. entonces hasta que al final uno entra, ¿no? Y luego hay que esperar, que tienen que llevarlo, o sea, uno dice, ante esas cosas, yo pienso que hay dos aspectos. Uno, se ha deshumanizado la enfermedad. Sí. O sea, ya un enfermo es uno más. Y no olvidar de que el enfermo es una persona. Siempre es una persona. Si necesita el cariño, necesita la atención. Y por otro lado es pues la burocratización de quizás no entrar en mejor comunicación entre católicos y evangélicos. O entre personas gubernamentales y La unión. ecumenismo, o sea, que Sí. también es Sí. ayudarnos, ¿no? Sí. Facilitar en esos momentos. Para el enfermo. Y por Sí. supuesto está el aspecto económico, porque claro, el sacerdote tiene 1000 cosas que hacer también y tiene que organizarse, pero no es porque tiene que una retribución. A mí muchas veces me dice, padre, tome, no, usted está gastando con este enfermo no sé cuántos miles, porque efectivamente la gente es muy buena. Es verdad que la gente a veces ni le pregunta, agarren el saco y ¡pac! Lo meten en el sobre. Pero no le puedes decir que no, porque también la gente se Pues puede sí, molestar. Pero es generalmente voluntad. no lo hacemos por una retribución. De No. acuerdo. Y no hace Yo lo sé. falta también, Sí. lo hacemos con mucho gusto. Sí, con todo la En fin, eso soy yo. Sí. Claro. No, imagínese, padre, que eso es aquí en la ciudad, porque estamos hablando de la ciudad. Imagínese el interior. No sé qué tanta cantidad de sacerdotes están Depende. en el interior sí, para que también atiendan. Nos urgen muchos sacerdotes, por favor. Pero Hay que tenemos, orar mucho hay que, por eso. tenemos que rezar Sí, por sí. eso y también estar abiertos nosotros en familia de esas vocaciones, o sea, porque dicen, ay, no me digas que tú que eres un hijo sacerdote, ¿por qué no? Claro Perdón, que sí. ¿por qué no? Sí. ¿Qué? Pero ese es otro programa. Dichosa su mamá, dichosa su Eso mamá. sí, eso O sea, sí. Dios sabe qué vocación le da a cada hijo y eso es algo que Dios le da a cada hijo. Uno puede querer que sean astronautas, que sean lo que Sí. sea, Sí, lo que pero sea. solo Dios sabe. Pero como es solo entre Dios y esa persona, creo que también incluso respetar si existe ese llamado para que se forme. O sea, ¿de dónde más nos los vamos a sacar? No. O sea, Es un tema que hay que cuidarlos Sí, que o están sea, el y Papa- pedir que haya más. es muy Papa- extenso el Papa León es una de las cosas que ha dicho, ¿no? Las vocaciones Sí, son importantes. Sí. Ahora, las vocaciones no caen del cielo. Claro. Las vocaciones nacen de un seno, de una familia, generalmente, no en mi caso, pero de un seno de una familia cristiana, católica, practicante, con fe. De acuerdo. Y no es porque la mamá esté insistiendo detrás, ¿no? Sino porque va viendo, hay un sentimiento donde hay una sensibilidad por las personas, vive por eso. servir. Sí. Y al final, pues eso va creando, pues si Dios quiere, la semilla de la vocación en De acuerdo. o en los varones. O en las mujeres también le entrega a Dios. ¿no? Hay que Hay una cosa que me venía a la cabeza con el tema de la unción de los enfermos. Y es que, digamos, ante una realidad así,
lo importante es siempre tener el padre amigo. Ujú. Ujú. O sea, De no sé, acuerdo. porque eso ayuda mucho, facilita, ¿verdad? Sí. Si alguien no lo tiene, pues siempre con los amigos, ¿no? Los amigos, está. Ahora, una cosa que nos suele pasar, a veces nos meten prisa. Ujú. Padre, se está muriendo. Ujú. Uno dice, que si se muere Madre mía. va a ser mi culpa, ¿ah? Entonces uno llega, ¿y cómo estás? Está muy mal, padre, está muy mal. Entonces, uno va corriendo, deja cosas, y ya se acerca y está el enfermo, está comiendo, está viendo televisión, pero vamos a ver, me han dicho que, bueno, pues sí, entonces también no es por presionar, pero saber decir la circunstancia real del Claro. enfermo. Claro. Va a Tener ser, ese ser objetivo en discernimiento. va a en el ser momento. objetivo, Sí. porque también decir, está consciente, Ujú. porque a veces dice, lleve la Eucaristía, y de repente digamos que está entubado, Entubado, claro. Ujú. no puede recibirla. Pero vamos otra vez a que es por falta de conocimiento, o sea, Yo no sé si es parte de esos momentos trepidantes. de esto que estamos hablando, o sea, de que aquí se está hablando de cosas que muchas personas, No sé. hasta nosotras mismas, no Ujú. estábamos enteradas. Entonces, Pues mira, Porque quizá ni siquiera nosotras ¿Verdad? ha recibido ese sacramento. Entonces, sí. Mira, ninguna de solemos ustedes ha verlo. recibido. No, la unción de enfermo. Gracias. Yo tampoco. O sea, Pero no, solemos gracias a Dios, verlo porque en- no es algo malo. Pero que tal vez Pero- sí pudo haber ayudado en un Sí. momento de emergencia. Yo he estado en Exacto. muchos momentos de emergencia y sí. sinceramente, Sí. No se ha planteado. No. Sí. Porque ¿Quiénes pueden recibirlo? Este es un tema. Una vez, a veces me han llevado un niño recién nacido. ujú, Entonces, generalmente este sacramento se recibe cuando uno ya tiene Conciencia. conciencia. ya, Ok. ¿Sí? ok. Es que no ha recibido la confirmación, no pasa nada. Si es un niño que ya tiene uso de conciencia, ya lo puede recibir. Sí. Y luego, pues, si una persona está en coma, también lo puede recibir. Una persona mayor, haciendo un poquito de Ujú. recapitulación, una persona que ya ha llegado a cierta vejez, una persona que va a ser operada, una operación de cierta gravedad. Sí. Ujú. o sea, es que se me vino una pregunta. Dímela, porque no sé. Dale. No, estoy pensando en un accidente. Ok. Está tirado ahí, llaman al Eso, padre. ¿Qué, sí, qué se entonces, le da ahí? Vamos a ver, eso me ha pasado mucho. Voy a contar la que me pasó, que esta fue divertida, porque iba a ver a una señora, darle una unción de enfermos, y que era el único sacramento que podía recibir porque no podía deglutir. Ujú. Entonces no le pudo dar la Eucaristía. Wow. Entonces solo la unción de enfermos. En el camino de la Roosevelt, de repente veo típico, ¿no? Que hay caos, Ujú. policías, retenes, un bus, dije, seguramente es un choque o un accidente. Entonces cuando paso, veo una sábana y digo, hay un muerto. Entonces automáticamente por ser sacerdote no pasamos indiferente, por lo menos en mi caso, ¿no? Claro. Me estaciono delante, voy caminando hacia allá, el policía ya lo ve a uno y ya le deja pasar, y entonces levanto un poco la sábana, y en esos casos no le das la unción de enfermo, Ujú. sino que en ese caso le das la indulgencia o la absolución bajo condición, porque Claro. no sabes Y claro. si Sí, está Si vivo. estaba en la Gracia, ¿o qué? confesión. No, si si está vivo. si Ok. está vivo. Ya después, entonces, terminé de atender, me entrevista una de la radio, y yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿No? Porque yo me subo al carro y sí, me fui. Al cabo de un par de horas me escribe mi hermana, mira, está saliendo en la CNN. Y un amigo que está en Miami, te estoy viendo en el teléfono. Estaba ahí. Se volvió famoso el padre. Entonces, hasta los periódicos dicen que era un marero que lo estaban persiguiendo y le pegaron un tiro. Y estaba ahí. Hasta después me enteré cuál era la historia. Entonces, claro, en esos casos, ¿qué pasa? ¿Qué actúa? Generalmente no es que se le da la unción de enfermo. Ujú. Sino la Se le da la absolución. absolución si está vivo. Si no está vivo, pues bajo condición. Ok. ¿Qué pasa si no está vivo? Ya no puede recibir nada. Pues por eso se le hace. Si estás vivo, la condición es si eres capaz. Ujú. Es decir, si estás todavía vivo, que el Señor te conceda la gracia de él. Claro. Si ya no está vivo, pues hay que tener en cuenta. Por eso Sí. es el salvavidas. Sí. Sí, el es el salvavidas salvavidas. sirve para que está vivo. Este programa Que se está llama muerto. El Salvavidas. ¿Sabes qué Exacto. pasa? Mucha gente como que le da miedo. Póngale, estoy súper enferma, pero si yo
ya estoy en las últimas, pero a mí me da miedo pedir un sacerdote porque siento que voy a acelerar el proceso. Sí, Eso esa- es otro pensamiento. pero has dicho una Exacto. cosa interesante y es decir, no hay que esperar Ajá. que la persona esté tan enferma que lleve al hospital porque Ujú. ir al hospital es más difícil que ir a la casa. Sí. Entonces es mejor esta persona que dice el médico que hay Sí. que operarla, que hay que meterla al hospital. Ok, llamo al sacerdote en ese momento, que venga a la casa, Ujú. que es más fácil, por lo que hablábamos antes Sí. Claro. de la burocracia para Sí, entrar que y no tantas hay. cosas. O que cuando llegó en el hospital ya la entubaron y entonces, ¿y Así ahora es, qué? entonces actuar. Claro. Actuar mejor en la casa, ya está más consciente, Mm. quizás prepararla y todo. Hombre, todo esto tiene que ver con la fe, ¿verdad? O sea, si Yo una tengo- persona, sí, Ahorita, pues, mi mamá que se puso mala, que ya está bien, gracias a Dios, pero Esa es una anécdota bella. me quedó grabado y lo tomo como algo, una gran enseñanza. Antes de irse al hospital, llamó un sacerdote y dijo, no me muevo de aquí hasta que no venga el sacerdote a darme la unción. Y recibió pues todos Todos los los sacramentos, sacramentos. porque ella ya después nos dijo, Sí. yo sí sentí que no iba a llegar al Bueno, hospital. puede Pero ser. imagínense, o sea, Esa conciencia. esa Esa es la conciencia conciencia de la fe. y lo O sea, que- importante que entonces yo ya le dije a mi marido, hasta me botan la puerta, o sea, no me Me traen llama el sacerdote, sacerdote. más les vale. Y todos Ya los todo el días, mundo- todos los Sí. días, o sea, sí, todos los días. Sí, porque bueno, lo que tú dices todos los días, si la persona recibe, la frecuencia hemos dicho, ¿cuántas veces se puede recibir? Ajá. Sí, esa es una Entonces, está buena. si la persona, en tu caso, por el caso de tu mamá, antes del hospital, esta gente enferma, pide un sacerdote y se la atiende. Se va al hospital, tiene la operación, está delicada, imaginemos que vuelve a recaer un poquito, Ujú. puede recibir la unción. Otra vez. Ok. Ok. Y digamos, se recupera, sale y ya está. Si al cabo de 2 semanas vuelve a tener una recaída que tiene que ingresarse, puede recibir la unción. Ujú. No es un sacramento que se reciba simplemente cuando uno se siente más o menos mal, Ujú. sino que cuando la salud va en detrimento. Ujú. Y si en el mismo proceso de la enfermedad, por ejemplo, una persona con cáncer, Claro. se puede recibir. Y luego, Varias veces. Varias veces, uno va recibiendo, En el cuando va proceso. cayendo quizás la enfermedad, se la Ok. va recibiendo, claramente. Ok. Entonces sí es la oportunidad de pedir al sacerdote, siempre es bueno cuando está enfermo, pero también no es todos los días. Claro. Venga, como la Eucaristía, distinto que un ministro de la Eucaristía le vaya a dar la Eucaristía Ujú. y se la vaya a dar, y se la vaya a dar, se la vaya a dar, mientras esté consciente. Claro. Eso sí se puede, Ok. porque ya fue atendida, ¿no? Ujú. Ujú. Pero eso sí hay que saberlo, porque no es un sacramento que se recibe Claro. simplemente cuando yo quiera. Cuando Sí. usted quiere. Claro. Igual que las personas mayores que pues, van recibiéndola. Ujú. Un tema me parece importante, no lo hemos hecho en la iglesia, donde estoy, Nuestra Señora de la Paz, pero a veces hay actividades, la liturgia de la Asunción de Enfermos. Todos los que se sientan mal, Ay, qué bonito. entonces, es bonito, pero también hay que saber dar catequesis. Ujú. Porque a uno cuando ya están ahí, el sacerdote no le está dudando. ¿Y usted por qué está? Ujú, No. ujú. Entonces, si tú abres la mano para que vengan, Ok. primero, no olvidar, es un sacramento de vivos. Y la gente de los enfermos que están ahí, es bueno que se confiese. Sí. Y luego reciban la unción, Ah, ok. por un lado. Por otro, hay muchos otros enfermos que no pueden salir y quizás no están tan graves, pero están en las casas. Entonces, ahí es una labor pastoral del sacerdote de procurar quizás ir a ver a esos enfermos alguna vez, porque existe el peligro actual. Y cuento otra anécdota. Fui a un hospital a dar una unción. Cuando llegué, terminé de darle la unción y llevaba la Eucaristía. Y entonces, de repente, llegó una ministra de la Eucaristía. Y le dije, mira, ya le acabo de dar Ujú. Pero me llamó la atención una cosa, y es que cuando atendía a la enferma, que era una mujer, claramente llevaba años sin confesarse. De no. De Y no. no.
Ajá. tenía unos pecadotes, pero terribles. Y si uno llega al ministro solo a dar la comunión, Tiene que ojo. preguntar. Es No, otro no, pecado. que es un tema que hay que tener mucho cuidado, Sí. ¿verdad? Que la comunión de enfermos sí es bueno que siempre vaya Aclarar. una información de que el Sí, de sacerdote acuerdo. vaya a atender a esos enfermos donde se dan las comuniones, porque si no, se pueden estar dando comuniones a personas que no están En gracia. dispuestas. Hay en una gracia. cita en Primera de Corintios, creo yo, que, Hay y uno, una. Sí, bueno, pero, me recuerdo la de Primera de Corintios, que es Ajá. el recibir a Sacrificio. Jesús. Sin Exacto. saber qué es el cuerpo y la sangre de Exacto. Cristo, Es un... comes y bebes tu propia condenación. O Así. sea, eso lo dice San Pablo. Sí. Es duro. Por eso sí es Sí. bueno el trabajo conjunto laico-sacerdote. En ese caso, el ministro de la Eucaristía, porque el sacerdote no puede llegar, pero que los enfermos sí estén atentos. Padre, solo para terminar, usted dijo que tenía una anécdota que nos quería contar. Bueno, Así es que para- se me vino a la cabeza cuando hablamos de que es un sacramento que solo lo reciben los católicos. Ujú. Y que nuestros hermanos evangélicos pues también pueden rezar por los enfermos, pero no es exactamente lo mismo. Les Ujú. voy a contar la siguiente anécdota. Este sacerdote le prediqué el retiro la semana pasada y ha sido vicario episcopal de la arquidiócesis, tiene muchos años. Entonces cuenta que lo llamaron en la zona 6 para dar un exorcismo. Ujú. Mi hijo, creo que era mi hijo, mi esposo, está pasando cosas raras y entrevista un poco y dice, pues aquí huele Hay a algo. azufre. ¿Va? Y entonces fue, pero dije, mire, tengo mucho trabajo, podría ir hasta mañana en la tarde. Muy bien, padre. Entonces, llega el día siguiente en la tarde, toca la puerta y le sale una señora y dice, padre, qué bueno que vino, pero fíjese que como usted nos dijo que lo queríamos ya y se tardó, llamamos al pastor. He conocido varias anécdotas. Entonces Ay, sí. el sacerdote, pues, dijo, bueno, está bien, yo espero en la salita. ¿Va? El pastor en ese momento estaba con el endemoniado. Y entonces él me lo cuenta porque él lo escuchó. Cuando entra y está esperando la salita, que la habitación del enfermo estaba muy cerca del endemoniado, le dice el endemoniado, bueno, ya te puedes ir, ya vino el de verdad. ¿Qué Wow. O sea, y uno dice, ¿qué significa eso? Que el demonio sabe. Ay, El Exacto. don sacerdotal se recibe de manos del Señor y el demonio lo sabe. Ahora, con esto quiero decir, no es que la oración de nuestros hermanos no funcione, porque Dios actúa. Pero no es lo mismo recibir una simple bendición de un O enfermo. una liberación pueden hacer ellos. Sí, pero Porque exorcismos no, pero no liberación. olvidemos lo que también está en la Sagrada Escritura. Ujú. Aquellos 7 hermanos Sí. que se dedicaron a estar expulsando demonios y les dice el demonio, a Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y los comienza a pegar a todos y salen todos malheridos porque el demonio sabe. Ujú. O sea, Reconoce, reconoce claro, la sí. autoridad de Jesucristo detrás de en este caso del sacerdote, Sí. porque le hemos recibido así. Sí. Claro. Sí. O sea que- Y una preguntita más que quería hacerle. ¿Por qué un sacerdote no puede ni confesar ni dar la unción de enfermos por teléfono, por ejemplo? Que pasa también Cierto. que muchas personas Vamos a ver. que me Esto confiesen Que aquí. me lo den por- Con la pandemia fue un tema que ha salido mucho, Ok. porque todo el mundo no podía entonces. Para aclarar. En el caso de la confesión, no olvidar de que la confesión tiene 2 características. Tiene que ser auricular, Ok. o sea, entonces por teléfono se puede. Ok. Auricular, bien. Pero la segunda condición, que debe ser secreta. Ujú. Entonces, secreta significa, recordemos que hoy la tecnología, o sea, estos teléfonos no se escuchan. Claro. Entonces, uno Pueden dice, grabar. se graba, entonces no se logra esa condición de secreta. Bien, en el caso de de la confesión, se podría decir que es más fácil, porque no hay. En la unción es imposible, porque el signo del sacramento es la unción con Ujú. aceite. Ok. Yo creo que ese contesta. Ahí están las dos. O sea, la primera no se cumple Sí. porque, Porque falta lo secreto. porque para, falta los y secretos. lo otro, y la segunda porque tiene que no hay, así se hace Físico, falta el o sea. contacto de ser la... catequesis. Por eso hay que rezar por los Hay sacerdotes. que rezar por nosotros para que podamos
primero yo creo que lo clave es primero que hayan vocaciones. Ay, Segundo, Por favor. para que logremos llevar un poquito el amor del Señor Sí, y que no lo ocultemos con nuestro carácter. así es. O sea, que, Así que a es. veces eso, aunque seamos sacerdotes, sí podemos como alejar a la gente, Ujú. ¿no? Entonces siempre ser acogedores, disponibles. Y luego, pues eso, que perder el miedo al sacramento. Definitivo. Procurar tener paciencia también, porque como somos pocos y tenemos mucho, entonces llamar a un sacerdote siempre con tiempo. Ujú. No esperar el último momento para que ya cuando es que se está muriendo, ¿verdad? Ok. Y bien, siempre estamos disponibles en Nuestra Señora de la Paz. Si una vez puede llamar a la secretaria y ahí ya se va logrando procurar ver en qué momento atenderles. Como les decía, es mejor atender en la casa que en el hospital. Por supuesto, en el hospital se atiende, pero a veces cuesta un poco más la entrada, llevar el Santísimo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues siempre estamos disponibles. Gracias. Gracias, Padre, Gracias, Padre. por eso. Muchas Acuérdense, gracias. por Lindo. favor, de orar muchísimo para que haya muchísimas vocaciones sacerdotales, que las necesitamos mucho en nuestra iglesia. Padre, le agradecemos infinitamente. a de verdad. ustedes. Seguro lo O vamos sea, a tener más. Yo, sí. con tal que me digan el tema antes. Ok, lo ok. pregunto. Sí. Me parece. Acuérdense de darle like y suscribirse. Así podemos compartir. llegar y compartir. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.